Mi nombre es Jerónimo Alonso Martín. Soy representante de la zona centro de ITEC, del Instituto Tecnológico de la Edificación. Estoy en Valladolid, en el centro de España, y desde aquí desarrollo mi labor de colaboración con el Instituto Tecnológico. Y la misión de hoy es hablar de los requerimientos y objetivos, la licitación pública y privada, la perspectiva que desde ITEC tenemos, la que tengo yo propia, y que pueda aclarar las dudas o afrontar las preguntas que los técnicos tenemos, técnicos funcionarios de la administración pública, a la hora de enfrentarnos a esta nueva paradoja disruptiva que es el BIM, que no es nueva, ya llevamos unos cuantos años con ella, pero que sí ahora los procesos de implantación requieren de nuevas habilidades y nuevos roles para desempeñar esta función. El webinar de hoy lo desarrollaré en varias fases. La primera será hacer una presentación de quién soy, segunda de qué es el ITEC, de las herramientas que tiene ITEC y de lo que entiende ITEC por la función pública, dando una perspectiva de lo que ha ido ocurriendo en estos años hasta ver plasmado qué requerimientos, qué tipo de información serían necesarios para afrontar una licitación pública desde el punto de vista de la exigencia como desde el punto de vista de la información o las maquetas digitales o los gemelos digitales que nos van a obligar a entregar. Entonces, sin más y habiendo pasado ya 3 minutos desde el inicio del webinar, pues vamos a comenzar con él. Como decía, mi nombre es Jerónimo Alonso Martín, represento al ITEC aquí en el centro. De formación soy arquitecto, ingeniero de edificación y arquitecto técnico. Y tengo varias acreditaciones, entre ellas de Project Management y de BIM Manager. Gran parte de mi actuación profesional ha estado ligado a la obra, es decir, soy una persona que he pisado bastante obra, he dirigido bastantes obras y asimismo represento una vocalía en la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos desde Valladolid, en los departamentos de formación y digitalización, colaborando con muchísimas entidades públicas y privadas en afrontar estos retos de BIM. Asimismo, desde el año 2013, con otros colegas, he desarrollado el Congreso de BIMtecnia, el concurso BIMBA, y ello nos ha aportado mucho feedback de lo que estaba ocurriendo con el BIM. Ahí tenéis mis datos de contacto, el teléfono, el email y la dirección, y cualquier pregunta, tanto sea de una forma privada o pública a través ahora del chat, pues intentaré contestarlo. Venga, pues una vez hecha la presentación, comenzamos. Bien, ITEC, pues ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro, está ubicada en Barcelona, desde hace ya muchísimos años, pues ha estado velando o interesándose por la calidad en la construcción y actualmente lo que más interesa o donde más implicación tiene ITEC son en cuestiones de sostenibilidad, de certificación de materiales de la innovación y en todo el tema de transformación digital. Ya desde hace muchísimos años tiene representantes y agentes de la construcción públicos y privados dentro de su patronato y colabora, y en este caso yo estoy colaborando dentro del ITEC, en el desarrollo de herramientas, en la difusión y en la comercialización de las mismas. Es una entidad neutral, independiente, transversal y o pluridisciplinar para la generación y transferencia de información y conocimiento. Realmente es un punto de encuentro de agentes de la construcción o del sector inmobiliario y tiene la capacidad de ser un centro neurálgico entre todos ellos con proposición de iniciativas. Entonces, si pasáis por Barcelona, pues ahí tenéis la dirección de donde está el Instituto Tecnológico. Repito, es una fundación privada sin ánimo de lucro. Bien, ITEC desarrolla su actividad en múltiples países y dentro de Europa pues también es muy prolija en sus actividades, que principalmente están desarrolladas a través de BIM y sus herramientas y metodologías, del Lean, el APD, de las certificaciones BREEAM
todo lo que tenga que ver con sostenibilidad y criterios de ciclo de vida. Además, es un instituto de investigación. Tiene desarrolladas múltiples bases de datos ligadas al sector fundamentalmente de la sostenibilidad y de la construcción. Y asimismo es una entidad que desarrolla las certificaciones DAO, ETA, CE y los sellos APTOP de sistemas. Asimismo, colabora para hacer estudios de mercado, publicaciones y congresos. Entonces, es una entidad de conocimiento en el que aglutina por distintas entes y realiza distintas actividades para dar apoyo, sobre todo a empresas y entidades públicas, así como a colegios profesionales de los mismos. Bien. ITEC dentro del BIN y de lo que ha ido desarrollando en estos últimos años, pues fundamentalmente ha participado en la definición de metodologías y estándares BIN, ha facilitado la entrada del BIN en los agentes del sector e integrado los productos y servicios de ITEC en la propia gestión. ¿Cómo lo ha hecho? Pues fundamentalmente a través de la comisión de Construimos el Futuro, que lo que intenta pues es, como pone en la slide, alinear, acompañar, educar, facilitar, evaluar el proceso de mejora continua y realizar un efecto tractor en la implantación del BIN. Y fundamentalmente ser un núcleo gordiano para debatir sobre el futuro del sector de la construcción y analizar el uso de las tecnologías BIM, Lean, IPD. Os he puesto el enlace, como esta presentación también va a ser pública, tenéis ahí el enlace a lo que es la publicación de ITEC en su página web, itec.es, donde podéis ver el foro y lo que está publicado sobre la comisión Construimos el Futuro. Asimismo, ITEC es un actor fundamental en la implantación del BIN en Cataluña. Ha desarrollado para la Generalitat el libro blanco sobre la definición estratégica de implementación de BIN en la Generalitat de Cataluña. Como veremos más adelante, por comunidades a través del observatorio de la Comisión BIN de España, y Cataluña es una de las comunidades más desarrolladas en la exigencia y la implantación del BIN. También ahí tenéis el enlace para que os podáis descargar el libro blanco y en la documentación que yo he aportado, y os daré un enlace de Dropbox para que podáis descargar toda la documentación a la que yo hago referencia y la que voy a hacer referencia en esta ponencia. Asimismo, ITEC desarrolla metabases de datos. Algunas son públicas y otras se comercializan en una forma más privada, pero en la página web podéis encontrar lo que es bases de datos asociados a objetos, a sistemas constructivos. No es una base o no solo es una base de lo que entendemos los técnicos de precios, con sus descomposiciones y cálculos de precios descompuestos o de rendimientos, sino realmente es una base de datos totalmente estructurada, totalmente codificada, que lo que viene a ligar son parámetros de sostenibilidad, pliegos de condiciones, descomposiciones de precios y ahora con el desarrollo de BIM ligada asimismo a los objetos. También ITEC ha desarrollado para el sector y de una manera muy altruista el estándar de creación de objetos BIM, que lo que viene y lo que intenta es estructurar la información de los objetos en los cuales los modeladores están desarrollando. Y aquí yo sí que quiero incidir en dos vertientes y es fundamental, bien sea ECOP o bien sea un estándar propio o otro tipo de estándar. Y es precisamente en los sistemas de codificación y de ordenación de la información que tienen los objetos. De nada nos va a servir tener objetos BIM o bases de precios o bases de datos que estén desestructuradas. El verdadero potencial del BIM no está en la modelización, llámese delineación de los objetos y de nuestros edificios, sino en la explotación posterior de los datos a nivel cartera de inmuebles, fundamentalmente si vamos a ligarlos a funciones de mantenimiento. Entonces, para que eso pueda ser posible, tanto las bases de objetos que estemos utilizando como las bases de información deben de estar en dos facetas perfectamente definidas, que es la estandarización y la codificación, y sobre todo en la estructuración de la información. Entonces, se ha desarrollado ese estándar para que, cuando se vaya a desarrollar modelos por fabricantes
o nosotros estemos desarrollando nuestros propios modelos, sepamos ordenar la información que va a acompañar a cada uno de los objetos para que con posterioridad, mediante sistemas de agrupación, segmentación o cualquier otro tipo de patrón, seamos capaces de tomar decisiones coordinadas a todos ellos y no nos quedemos en una isla aislada que puede ser el edificio o el modelo que hemos desarrollado. Eso es fundamental. Asimismo, como estaba comentando antes, ITEC ha desarrollado su propia base de datos que se llama BDEC. Es una base de datos que aglutina precios, pliegos, normativas, datos medioambientales, mantenimiento, objetos BIM, genéricos y de fabricantes. Y realmente es un núcleo gordiano, porque si realmente después necesitamos hacer explotación ligadas a mantenimientos, tenemos por un lado los objetos, que ahora con los sistemas de geolocalización, posicionamiento e información quedan perfectamente definidos en BIM, y sobre todo si están ligados a la estructuración de la información, pero tenemos por otra parte la normativa a efectos de mantenimiento preventivo, correctivo, etc. Y eso ya empieza a ser dinámico. Entonces, la base BDEC se desarrolla a través de formatos abiertos, sobre todo el formato de intercambio de la información BDC, de base de datos, que tiene su propio estándar y que es fundamental conocer, porque muchísimos técnicos que estamos realizando presupuestos, cuando incorporamos nuestras partidas de obra, lo hacemos de una manera totalmente desestructurada y lo empezamos a hacer cuando incorporamos códigos que no siguen un estándar. De tal forma que si después quiero realizar una explotación cruzada de presupuestos de distintos inmuebles, resulta imposible. Porque si esa información, esa codificación no sigue unas reglas predeterminadas, pues nos va a ser imposible. Asimismo, y a muchos técnicos os habrá ocurrido que os entregan un formato .bc3 y os es imposible abrirlo. El formato FIE, que ahí tenéis en la página web y podéis ver y consultar cuál es el sistema de codificación, no es aleatorio, está ahí por algo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si yo genero una partida de obra y pongo el código que me viene en gana, posiblemente con posterioridad, si no he seguido el estándar, esa información la tengo que enviar a otro colega para que la pueda leer, le va a resultar imposible. Existen formas y maneras de arreglar esas codificaciones, pero lo que se consigue es partir de una base que está desestructurada, es decir, o sin codificación estándar, a pasarla a un sistema de codificación. Entonces, el primer mensaje que yo quiero lanzar con la utilización de las bases de datos es, por favor, utilicemos los estándares de codificación tanto para los objetos como para nuestras bases de datos. Y de tal manera que una empresa constructora pueda empezar a recuperar aquellas obras que estudiaron y se las adjudicó o aquellas obras que estudiaron y no se las adjudicó. Se han empezado a dar cuenta las empresas constructoras que toda esa información es información valiosa e información cruzada. El BIM no deja de ser el punto inicial de una explotación de datos. Y una explotación de datos inteligente. Y eso lo saben las empresas constructoras cuando ya los presupuestos empiezan a no ser deterministas, sino a ser probabilísticos. Y entonces ya estamos hablando de un nivel un poquito superior, que es la explotación de datos a través de técnicas de Big Data que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, ITEC ha desarrollado BDEC bajo el estándar abierto de FIE BC3. Tanto es así el interés que tiene ITEC por desarrollar estas herramientas y a través de la ponencia veremos cuáles ha desarrollado, que en su página web, os pongo aquí se ve, este es un programita gratuito que ha desarrollado ITEC que se llama Visual ITEC y es capaz de leer cualquier archivo BC3, bien sea una base de precios, una base, un presupuesto, y una vez que yo lo puedo leer, yo soy capaz de exportar la información a un formato, por ejemplo, Excel. Bien, entonces eso se tiene en la página web desarrollado por ITEC, se llama Visual ITEC. Veremos que ITEC utiliza muchísimo los formatos OpenBIM o bases de datos estructuradas abiertas y eso es una gran ventaja.
porque a la hora de traspasar información entre los distintos agentes lo vamos a hacer de una forma bastante coordinada. Bien. Respecto a las herramientas que ITEC pone a disposición del público para la realización y visualización y explotación de los datos ligados a cuestiones fundamentales, que es lo que nos trae en la parte inicial del BIM, que es el 4D y el 5D, pues tiene sus herramientas, que es TCQ, que es un software de mediciones, presupuestos, planificación, gestión de la calidad, comparación de ofertas, pliegos de condiciones, que se llama TCQ, que opera bajo el estándar abierto y incorpora su propio visor de formatos IFC. De tal forma que nos desligamos de cualquier software de modelado para poder verificar, chequear y controlar no solo las mediciones, sino las certificaciones. Y aquí lo quiero ligar un poco a lo que es la licitación pública, la labor del funcionario. Es decir, oficinas de comprobación y chequeo de licitaciones. Los softwares nativos están muy bien, pero cuando yo no necesito modelar porque no soy generador de la información o no necesito hacer un presupuesto, pero sí lo que necesito es chequearlo, eso se hace con visores y herramientas totalmente gratuitas. De tal forma que a través de visores nosotros podemos recoger, podemos medir y podemos comprobar lo que otros han modelado, han presupuestado, han certificado o han planificado. TCQ es capaz de beber de cualquier base o fuente de información, pegar esa información a objetos y ser capaz de enriquecerlos y exportarlos. ¿Para qué? Para que un tercero sin software nativo sea capaz de abrirlos, vincularlos, chequearlos y comprobarlos. Con lo cual, el primer mensaje para aquellos que se dedican a la función pública es que si solo van a requerir la visualización y el chequeo de la información, no es necesario que tengan software nativo. Asimismo, ITEC ha desarrollado ya lo que son una plataforma web para el desarrollo de entornos colaborativos a la hora de realización de presupuestos. Claro, se nos llena la boca mucho de que pues, somos capaces de modelar en entornos colaborativos, pero nadie se ha planteado que se puede presupuestar también en entornos colaborativos, que se puede planificar en entornos colaborativos y demás. TCQ tiene las dos versiones, la versión local y la versión en web, y es capaz de generar, leer, generar y volcar información siempre de una manera estándar, bien sea en BC3 o bien sea en IFC. ITEC, igual que yo mismo, somos miembros de la Builder-Smart y velamos por que el intercambio de la información sea lo más plausible posible. Bien, ¿qué entendemos, como había comentado, las herramientas, bien sean estas o bien sean de otro fabricante? Ser capaces de beber de cualquier fuente de información, ser capaz de operar de una manera ágil, de una manera consistente, de una forma estructurada y en un entorno colaborativo para volcar después información de la misma forma, de una manera estructurada, en formatos abiertos y que cualquier software de forma nativa sea capaz de verlo, chequearlo y contrastarlo. Entonces, nos situamos, digamos, en esta parte central entre los input y los output que vamos a tener en la lectura de la información. Bien, ya situándonos en el ámbito de la licitación pública, vamos a retrotraer un poquito de historia para ver de dónde nace y cuáles son los requerimientos que ahora nos van a solicitar. Ya la directiva del 2014 de la Unión Europea, pues en el artículo 22 decía que para contratos públicos de obra y concursos de proyecto podrán exigir las herramientas electrónicas específicas y ofrecerán medios de accesos alternativos. Esta directiva se ha ido transponiendo a nuestro ordenamiento y voy a recalcar exactamente cuáles son las facetas importantes, sobre todo en la disposición adicional 15ª de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para entender qué
qué tipo de información se nos va a poder requerir y qué tipo de información vamos a poder dar. Bien, el artículo 22.4 dice que esas herramientas o esos dispositivos tienen que ser no discriminatorios, disponibles de forma general y serán compatibles y no restringirán el acceso a los operadores. Y aquí volvemos al tema de los software nativos. Es decir, una administración pública debería de estar muy lejos de empezar a pedir, como he visto en algunas licitaciones públicas, software nativo, tanto en cuanto no ofrezca medios de acceso alternativos a esos herramientas fundamentalmente nativas. Por un principio fundamental de concurrencia y un principio de no discriminación, como dice la Directiva Europea. Estos datos están sacados, como pongo ahí abajo, en la fuente de la asesoría jurídica del Consejo Superior de la Arquitectura de España, que se puede consultar también. Volviendo ya, o retrotrayéndonos un poquito a la ley de contratos de la administración pública, lo que nos viene a decir la disposición 15ª es que para contratos públicos de obra, de concesiones, de servicio y de concursos, aquí sí aparece la palabra BIM, se podrá exigir la utilización de este tipo de herramientas. Y siempre vuelvo a recalcar, y se ofrecerán medios alternativos. Y volvemos con el tema de los software nativos, es decir, los software abiertos tienen la gran ventaja del intercambio de la información. Precisamente la asesoría jurídica del Consejo Superior recalca fundamentalmente la gratuidad, la garantía y que admitan canales alternativos de presentación electrónica de ofertas. Entonces, fundamentalmente, la administración acerca de los software nativo debía ser bastante reacia a la presentación en formatos, pues como todos sabemos, y con los software que nos han vendido y estamos utilizando. Ellos simplemente, salvo que sean oficina técnica y quieran elaborar sus propios proyectos, si solo recibir información lo tienen que hacer de una forma abierta y estandarizada. Tanto es así que existen ya recursos de tribunales administrativos en los que nos viene a decir la característica que tiene la licitación pública en si son requisitos o no de solvencia técnica o profesional la utilización del BIM. Siempre recalcando que dentro de los criterios de adjudicación del contrato sería inexcusable la necesidad de establecer medios de acceso alternativos, acceso gratuito, completo y directo por medios electrónicos a dichas herramientas. Es decir, tanto en cuanto la administración no disponga de este tipo de herramientas, pues tiene que vérselas en que en los criterios de adjudicación valore de una determinada manera o en un determinado sitio o puntúe las licitaciones en BIM. Bien. Existe también la constitución de la Comisión Interministerial para la Incorporación de la Metodología BIM, que ha sido en el Real Decreto en el año 2018, pero si se lee ese preámbulo de esa creación de la Comisión Interministerial, empieza a definir cuál podríamos ver son los objetivos y los requerimientos para los cuales la Administración entiende que va a ser necesario el BIM. Entonces hay que leer un poquito entre líneas, está entrecomillado porque lo dice literalmente, pero fijaros que deja ver o entrever exactamente cuáles van a ser los objetivos necesarios o de requerimiento para los cuales nos van a hacer, o la creación de valor para la cual la administración va a entender el BIM. Fijaros, habla, metodología pretende conseguir una reducción de los riesgos e incertidumbres y un incremento en la calidad. Es decir, está entendiendo el BIM como una herramienta que reduce riesgos e incertidumbres. Más adelante en mi ponencia también hablaré de ello, sobre todo en los desarrollos que yo he realizado ligados a presupuesto, donde los presupuestos, sobre todo las guías que ha realizado RICS en Reino Unido, establece unos factores ligados a las mediciones, que es el riesgo y la incertidumbre, lo que todo el mundo hemos llamado los famosos colchones. Bueno, no son colchones realmente, sino es el grado de definición con el cual estamos, o el grado de error que estamos tomando a la hora de hacer determinadas mediciones. Pero bueno, entiende que el BIM reduce riesgos e incertidumbres. Es una metodología que persigue esencialmente un incremento de la eficacia en la inversión pública. Es decir,
que el dinero que se destina a un determinado proyecto vaya a ese proyecto y de la forma más eficiente posible. Entre ellos destacar, fijaros, gestión documental de los proyectos y del mantenimiento a lo largo del plazo de las instalaciones. Es decir, está hablando de que haya una concurrencia, una alineación en toda la parte documental y que no haya incongruencias en la parte documental de un proyecto. Y esto BIM, si es cierto que no lo puede llegar a garantizar. No digo que lo garantice, digo que puede llegar a garantizarlo. También entiende el concepto del BIM como el control y la gestión de la información que se genera a lo largo del desarrollo del proyecto. Y sobre todo de la selección de alternativas. Y esto es importante. Hay muchísima licitación pública que entiende el BIM como una manera estática. Y sin embargo, no se solicitan un estudio de alternativas. Es decir, cuando se hace una gestión de colisiones, cuando se hace un análisis energético, yo no quiero la solución, o al menos no quiero solo la solución. Quiero el abanico de soluciones para tomar una decisión inteligente que posiblemente no sea la mejor que el licitador quiera. Entonces, no solo quiero verlo de una forma estática, sino de una forma dinámica. Presénteme usted el estudio de las 5 opciones que ha puesto encima de la mesa, que ya decidiré yo por cuál. Si usted hace un cálculo de colisiones, no me diga que las colisiones son 0, porque eso es falso. Dígame qué gestión y qué consideraciones ha tomado a la hora de realizar los cálculos de colisiones. Porque es posible que una acción en un 20% de los objetos repercuta en el 80% de las colisiones. Y quiero saber hasta qué punto hay colisiones que son permitidas. Es decir, un suelo radiante evidentemente se choca con una solera, por propia definición. Eso no es una colisión, pero para llegar a esa conclusión hay que hacer un estudio de colisiones. Con lo cual, la selección de alternativas, las partes conceptuales también son importantes. Lo deja entrever en esos objetivos de la Comisión Interministerial. Fijaros, el control y gestión de la construcción y del mantenimiento futuro de las instalaciones. Es decir, marcar como objetivo la exigencia del BIM que tiene que servir para algo más que construir, no solo para gestionar un proceso de construcción, sino de un futuro mantenimiento del mismo. Respecto a los principios de necesidad y eficacia, lo que viene a decir que el interés público derivado de la implantación del BIM va a afectar a control de los costes que se están produciendo, lo que repercutirá en un ahorro de los mismos. Resultado que se obtiene al contemplar todo el ciclo de vida. Esto, por desgracia, en nuestra administración se nos llena la boca de decir que hacemos un análisis de ciclo de vida, pero nada más lejos de la realidad, porque el ciclo de vida no solo contempla aspectos económicos, sino con aspectos de sostenibilidad. Si no tenemos asociadas unas bases de datos con criterios de sostenibilidad, de evaluación ambiental, ligado a las mediciones, la parte productiva y a la parte de la generación de los residuos que provocamos, evidentemente no vamos a poder analizar el coste de vida. Si además no tenemos georreferenciado dónde está nuestro edificio, los vertederos que vamos a usar, los desplazamientos, porque no sabemos dónde están las fábricas de las cuales estamos tomando los materiales de la construcción, difícilmente podremos hacer un análisis de ciclo de vida. Eso actualmente la única base de datos que yo conozca que liga georreferenciación tanto de fabricantes, obra y vertedero es la que os he comentado de la base de datos BDEC. Luego, si quiero hacer un análisis de ciclo de vida, tengo que contemplar todos estos aspectos. Y sobre todo, fijaros, un incremento, lo que busca es un incremento de la eficiencia de la inversión pública. Es decir, el ligar que no sea no solo eficaz, sino que el dinero que yo pongo se destine a hacer el proyecto, sino que sea de una manera lo más eficiente posible. ¿Y cómo es de lo más eficiente posible? Pues utilizando simulación, análisis de alternativas, gestión de la construcción, gestión documental, etc, etc, etc. ¿Vale? Y sobre todo el factor, veladamente, empieza aquí a meter el factor tiempo. La última frase que yo he extraído de ese Real Decreto es la implantación de la metodología BIM enmarcada dentro de incrementar la competitividad de la contratación pública. Bueno, la contratación pública no sé contra quién compite. Yo creo que es más una cuestión más de eficiencia y eficacia en la propia gestión del proyecto y que el proyecto desde su génesis hasta su finalización y posterior explotación sea de la manera más competitiva posible, pero no es una cuestión de competir contra nadie, sino que sea eficaz y perfectamente controlada. Bien. Dentro de la licitación pública,
Existen ya numerosas, en Cataluña ya es obligatorio, en Castilla y León se está haciendo. Tenéis ahí el Observatorio de Licitaciones que está publicado por la Comisión SBIM. De la Building Smart tenéis, el que pertenece a la Building Smart, circulan permanentes licitaciones en las que nos aparece el BIM de alguna u otra manera. En Castilla y León, a través del Instituto de Competitividad Empresarial, pues ya te piden, fijaros, hasta la creación de modelos as-built y certificación de obra. Y bueno, habla de determinados formatos, bueno, siempre con la palabra o similar, evidentemente. Bien, tenéis ahí el enlace para poderos descargar cómo están las licitaciones ahora mismo en España, que ahora por comunidades autónomas pues describe. Esto está extraído precisamente de ese informe y ese observatorio, y simplemente por comunidades autónomas, tanto en edificación como en infraestructuras, pues podéis ver exactamente cómo está distribuido, siendo Cataluña, Madrid y Andalucía actualmente en edificación lo más desarrollado, y en infraestructuras, pues lo que es Cataluña, Valencia, País Vasco y Galicia, efectos de inversión pública con la exigencia del BIM. Ahora ya nos metemos un poquito más en harina y vamos a ver cuál es la problemática que existe entre la normativa que tenemos actualmente, la forma en la que nos obligan a presentar y a definir los proyectos y la paradoja que tenemos con BIM. Actualmente, en edificación, tenemos el concepto de entregable, muy definido exactamente en el Código Técnico de la Edificación, en la parte primera, más aquellas ordenanzas autonómicas, municipales o específicas que nos dicen exactamente qué tenemos que entregar. Fijaros, ahora mismo el proceso de realización de un proyecto es un proceso abstracto, es plano, realmente, basado en entregables, que no es más que una representación gráfica de una realidad. Y el código técnico nos especifica aquí qué es lo que tiene que llevar. Tiene que llevar una memoria donde hay una definición de agentes, una descripción del proyecto, las prestaciones que tiene el edificio, sus memorias, sus cumplimientos, sus anejos y, desde el punto de vista de la parte gráfica, la definición de planos. Definición de planos que nos dice plano de situación, emplazamiento, urbanización. Claro, este concepto de entregable queda muy desligado de lo que es el concepto de objetos y de BIM, porque una maqueta digital tiene infinitos planos o infinitas formas de ver o vistas el propio objeto. Es decir, ¿cuántas secciones tiene una maqueta digital? Infinitas. ¿Cuántas formas de ver las carpetas tiene? Infinitas. ¿Cuántos alzados tiene? Todos los que quieras. Con lo cual, el concepto de integrable en lo que la normativa actualmente tenemos empieza a chocar con la paradoja de las maquetas digitales. Y asimismo, también tenemos la parte de mediciones, presupuestos y su descomposición, ligado a que ahora esas partes métricas vienen incorporadas en los propios objetos. Nos quedaría incluir la parte de precio-costes, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Aquí hago una diferenciación. En la parte izquierda podéis ver lo que es un proceso de generación habitual, que es un proceso abstracto, visual, unidireccional. Ahí tenemos los desarrollos de Le Corbusier, que no es más que una representación plana o aspectos tridimensionales. La tercera dimensión la daban a través de esos bocetos o de las maquetas digitales. A mí me gustaba mucho enseñar esa maqueta de Le Corbusier porque el fin para el cual se realizaban las maquetas era muy concreto. Las maquetas que se realizaban, como los que estudiamos en las escuelas de arquitectura, no eran una representación fiel de lo que se construía, sino perseguían un objetivo, un análisis estructural, un análisis del ciclo de soleamiento, un análisis de su comportamiento, etc., 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 una ubicación en relación a los edificios que tenían al lado. Luego hacían esas maquetas físicas con una búsqueda de un objetivo. ¿Qué ocurre? Que frente a esas maquetas, ahora nos encontramos con maquetas virtual basadas en bases de datos y en entornos colaborativos. Es decir, no me hace falta realizar o plasmar físicamente el objeto porque ya estoy con desarrollos muchísimo más potentes. Evidentemente, esas maquetas digitales tampoco son la realidad. Es un reflejo de una realidad en búsqueda de un objetivo concreto. Y es lo que tenemos que empezar a definir. Eso es respecto al proceso de generación. Respecto a la forma en que adoptan nuestros procesos, tenemos las dos vertientes. Tenemos la parte plana y no relacional, es decir, el proyecto es esa caja donde yo meto los entregables.
basados en un proceso abstracto, ¿vale? Que esos proyectos en esta caja se convierten en expedientes y lo único que hemos hecho a través de las sedes electrónicas y de convertirlos en PDF es hacer lo mismo, lo que pasa que digitalizarlos, pero siguen siendo información plana. Respecto a esta información plana, ahora nos vamos a encontrar con información estructurada y relacional, basadas en bases de datos y en entornos colaborativos, donde la información no está o no solo está centralizada y los procesos son procesos muchísimo más complejos. Fundamentalmente, la relación que existe entre distintas formas de intercambiar información normalmente ahora es la API. Es decir, si bien la interoperabilidad es una quimera que no se va a conseguir en la vida, necesitamos herramientas que sean capaces de convertir igual que Google tiene su traductor. Entonces, esa trasvase de información se va a tener que hacer mediante programación. Este es el panorama que nos vamos a encontrar. El panorama que tenemos de la forma de los entregables sigue siendo la misma y empieza a ser un problema. ¿Y un problema por qué? Fijaros, esto es otra visión que se está empezando a plasmar y del cual puedo hablar en primera persona, que es cómo empezar a ver los agentes este tipo de intercambio de información. Yo estoy generando, este es un proceso, la primera parte de un proceso lineal en el que yo estoy generando de forma plana información, estoy realizando un proyecto, incluso que sea electrónico, y yo a través de un proceso de validación, bien ligado a identidad digital, bien ligado a identidad física, estoy realizando un chequeo. Y mediante ese chequeo, que es lo que hace un ayuntamiento, lo que hace un colegio profesional, lo que hace un promotor, está validando y dando pues, una licencia de obras, un certificado o un visado. No deja de ser plana. La pregunta aquí es que una vez que ocurre eso, la manera en la que se estructura la información o las distintas versiones es una compilación de documentos planos que acaban siendo un expediente. La pregunta del millón es, en cuanto entendamos que tenemos maquetas digitales donde la información ya no es plana, ¿cómo van a ser esos procesos? Y precisamente ahora estamos en el momento de empezar a plantear cómo tiene que ser todo este proceso de validación donde los entregables no deja de ser más que una parte más de la manera en que vemos nuestras maquetas digitales. Ahí hago la pregunta, lo estamos desarrollando. Es decir, nosotros estamos ahora mismo, como en este puzzle, en un proceso lineal de intercambio de documentos que parece más bien un puzzle que va pasando por las distintas administraciones y donde el tiempo en el que se van ocurriendo esos procesos es lineal y acumulativo. Y esto es un gran problema que está sucediendo ahora mismo, cuando una licencia, una verificación te dura meses. Tenemos que ir a un proceso, y aquí también hago la pregunta, en el que la maqueta digital está en el centro, todos tenemos nuestro entorno colaborativo, pero no el entorno colaborativo de diseño, sino el entorno colaborativo de las entidades, en el que entendamos que la maqueta digital y sus entregables y todas las disposiciones que vienen están en el núcleo gordiano de todo. Esto sí que aporta valor, empieza a tener sensibilidad dentro de la administración pública en el que no solo los entregables es lo que aporta valor, sino la propia maqueta digital. Claro, esto empieza a chocar con lo que entendemos el concepto de expediente. Tenemos las 4 fases, o puede haber más fases, evidentemente, pero bueno, lo que es el anteproyecto, un proyecto básico, un ejecutivo, un as-build o final de obra, como sucesión de distintas cajas que muchas veces no tienen que ver unas con las otras. Porque resulta que yo con un anteproyecto, el proyecto básico le desarrolla, pero lo modifica, el proyecto ejecutivo conlleva muchísimas más cosas, pero también puede modificar al proyecto básico, y resulta que el as-build no es ni el ejecutivo, ni el básico, ni el anteproyecto, es otra cosa. Y el as-build además difiere muy mucho de lo que es la documentación final de una obra. Bien, todo eso ahora lo tenemos que poner en relación con lo que son nuestras maquetas digitales y definir cómo va a ser el proceso, esos entregables o esa parte final. Bien. Va a tener mucho que ver, además, a la hora de plasmar o de exigir en la licitación pública, entender qué es lo que queremos que nos entregue. Nosotros hemos pasado de hacer una información plana a través de un proceso abstracto, de un técnico que se imagina un edificio, lo plasma a través de un sistema acotado diédrico o el que sea, a pasar a la gestión de objetos. Es muy equívoco el querer definir los proyectos básicos ejecutivos y as-build con los LOT. Y es un error de base. Y un error de base porque los niveles de detalle gráfico, los niveles de información y la información que puede vincular viene ligada a los objetos.
Y un edificio no es más que la suma, como pongo abajo, de los distintos objetos en los cuales a cada uno de ellos se les define un grado de detalle, un nivel de información y una información que puede vincular. Y esa agregación difiere mucho de definir de una única manera al edificio a través de el nivel de detalle gráfico, nivel de información y nivel de vinculación. ¿Qué es lo que hay que solicitar y sobre todo la administración pública o los licitadores privados nos tendrían que dar? Pues para cada una de esas piezas, la definición correcta de qué nivel de detalle gráfico, qué nivel de información y qué nivel de vinculación de esa información quieren. Y entonces esa matriz es la que sí nos pueden empezar a exigir. Y es esa matriz, a través de los estándares, de los que puede tener una administración pública o un promotor privado, para que los técnicos empezamos a coger cada una de esas piecitas y hagamos la composición de nuestras construcciones. Tanto en cuanto no exista esa matriz, es absurdo hablar que un proyecto tiene un lot 350, tiene un 400 o uno de mantenimiento tiene un 500. Porque uno de mantenimiento tiene uno 500 es una falsedad como un piano. Es decir, una máquina enfriadora con una representación cúbica y con unos enlaces URL a su ficha de mantenimiento y de explotación es suficiente y tiene un nivel gráfico bajísimo, un nivel de información bajísimo y una información vinculada altísima. Y sin embargo, eso no puede estar definido por un lot 500, como algunos estoy escuchando. Luego, cuando vayamos a una licitación pública, nos están diciendo, oiga, quiero un lot 350, realmente no nos están contando nada, tanto en cuanto no nos den las matrices de las piezas. Y existen ya bases de objetos para las administraciones públicas que alguna empresa de modelación de objetos está empezando a hacer. Es decir, si yo voy a hacer un hospital o soy una administración pública de que hago hospitales, yo querré siempre que mis camas sean iguales o que al menos estén estandarizadas y tenga esta matriz y mi edificio sea la composición de toda esta matriz. Esto es un error conceptual que en las licitaciones públicas se está viendo con muchísima frecuencia. El querer asimilar con una parte numérica la definición de un proyecto. ¿Y por qué no es un 375,4? Su nivel de gráfico. ¿No? Deme usted la matriz de cómo quiere que esté modelada y cómo quiere que la información esté presentada y cuál es lo que usted me va a exigir. Esto es fundamental en las licitaciones públicas y no está ocurriendo. Yo no he visto al menos ninguna. Bien, la forma de gestión de los objetos, que aquí tenéis también el slide de la Universidad de Pensilvania, pues viene a definir, y además lo dice así, no existe un lot de proyecto. Existe el lot ligado a esa matriz una vez que se verifique que se cumplen. Lo que pasa es que como nos gusta sintetizar, nos gusta decir que hay un lot 100, un lot 200, 300, 350, 400, 500, pero ligado a los objetos, no ligado a los proyectos, tanto en cuanto no exista esa matriz. Bien, aquí os dejo toda la definición de lo que serían los lot, qué tipo de información y qué parte gráfica debería estar desarrollada en esos objetos y qué parte dimensional. Evidentemente, esto no es acumulativo. Un lot de mantenimiento no es más desarrollado que un lot de fabricación, ¿vale? Es decir, la información fluye y para cada fin se va a necesitar un lot de objetos totalmente distinto. Y eso definirá el lot, el nivel de detalle o desarrollo o de información o de archivos o de metabase de datos que puedan tener los proyectos. Y esto hay que definirlo y en las licitaciones públicas, por desgracia, no se está definiendo. Aquí tenéis, por de los sistemas de clasificación de Uniforman o Uniclass, pues qué tipo de lot vendrían a definir para cada uno de esos objetos, tanto del 100, 200, 300, 350 y 400, donde sí existe una agregación. Genéricamente, pues se puede estar desarrollando, como veis aquí, a través de la gestión de objetos, qué tipo de fichas tendría que requerir cuando alguien me está diciendo que yo quiero desarrollar un pilar con un lot 350. Entonces, esto intrínsecamente a cada una de las empresas y a cada una de las entidades tendría que estar desarrollado y por cada uno de los objetos y estandarizarlos. Y esto no está ocurriendo. Yo realmente cuando me piden un nivel de detalle o desarrollo de un objeto, tampoco me están diciendo exactamente qué tipo de información. Y menos cuando es un proyecto. Esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de exigir y a la hora de entregar y que me estén requiriendo. Evidentemente en este viaje de la información, fijaros, esa maqueta digital en el que yo sí que puedo haber definido esa matriz de los niveles de
de requerimiento, niveles gráficos, niveles de desarrollo, ese viaje que tiene esa maqueta digital, iba a tener una primera maqueta digital que puede estar muy poquito desarrollada a través de los requerimientos. Todo esto forma parte del expediente. Esa maqueta digital nada tiene que ver, o poco tiene que ver, o es otra cosa parecida a lo que puede ser el anteproyecto, porque ese anteproyecto, esa maqueta digital, donde sí está cumpliendo esos requerimientos, vienen a responder precisamente ese anteproyecto a esos requerimientos, pero están más enriquecidos desde cualquier otro punto de vista, difiere muy mucho también de lo que sería un proyecto básico, ¿vale? Puede confundirnos o puede ser muy exacto respecto a la forma, pero no respecto al fondo por la agregación de información. Con todo ello quería llegar precisamente a la parte final, y es que se confunden conceptos como de lo que es un ASBIL, de lo que es un gemelo digital. Vamos a ver. El ASBIL, como su propia palabra indica, es lo que he construido. Es la caja donde una empresa constructora entrega lo que ha construido, que difiere muy mucho de la documentación, la maqueta digital que los técnicos tenemos que administrativamente entregar para una validación, y que difiere muy mucho de lo que es un gemelo digital, que es una representación digital de un activo con un objetivo concreto. Y habrá tantos gemelos digitales como objetivos vaya a marcarme. Porque no es lo mismo hacer una maqueta digital o un gemelo digital para una gestión de espacios que una maqueta digital para un mantenimiento, que un gemelo digital para abordar seguridad. Y esto lo saben muy bien las empresas que se dedican al mantenimiento, vamos, al mantenimiento, a la gestión de activos, en la que la parte de mantenimiento es una de ellas, que los gemelos digitales son gemelos federados y es las distintas formas en las que vemos las maquetas digitales. Entonces es muy habitual que una administración diga, quiero un ASBIL, ¿vale? Que es un ASBIL para tener la foto fija en un momento dado de lo que se ha construido. Pero si tú quieres hacer un gemelo digital ligado a mantenimiento, tus requerimientos van a ser muy distintos a lo que entiendes por un ASBIL. Y posiblemente el nivel de información que estás requiriendo es muchísimo más bajo que el de proyecto, porque tú no estás fabricando nada. Es absurdo pedir una administración, un modelo para fabricación. El valor añadido que tiene la administración en un modelo de fabricación es nada, es cero. El proceso productivo lo tiene la empresa constructora. Entonces, cada uno de los agentes también tiene que empezar a saber medir exactamente cuál es el valor añadido que le da esa maqueta digital a la hora de requerir, a la hora de entregar esas maquetas digitales. Puede ser un requerimiento propio de la licitación, como puede decir una constructora, oiga, yo quiero que me entregue un ASBIL, pero es muy sencillo. Si puede entender que una maqueta digital en su proceso productivo no le aporta valor, pues es muy sencillo, que no la utilice. Y su objetivo será al documentar digitalmente el requerimiento que le ha pedido como ASBIL. Pero si lo que le están pidiendo es un gemelo digital ligado a los procesos de mantenimiento o de gestión de activos, no le están pidiendo un ASBIL, no le están pidiendo el cajón o la recolección de todo lo que ha construido, sino el objetivo de plasmar digitalmente el fin para el cual ha sido requerido. Y esto es un error de base que nos encontramos en las licitaciones públicas. Bien, BIM tampoco es una herramienta que sea la panacea. BIM hace mucho tiempo que es pasado. Lo que estamos en un proceso de implantación y necesitamos otras herramientas que vienen a completar y precisamente a definir de la parte exterior de lo que es el BIM. Respecto a procesos, que podemos encontrar optimización a través de Lean Construction, de Big Data, de software, de entornos virtuales, de IPD. Entonces, empezamos a tener un compendio de herramientas en el que el BIM sí que es el núcleo gordiano desde el punto de vista de la representación de las maquetas digitales, pero no es única y exclusivamente la única herramienta que existe, ni la única herramienta que vamos a necesitar para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Precisamente, lo que hay que definir con absoluta certeza es cuáles van a ser los objetivos de nuestras maquetas digitales, que pueden estar o no alineados con los objetivos, fundamentalmente tienen que estar alineados. Digamos que el BIM es la forma en la que vamos a intentar realizar los objetivos, pero hay un objetivo primordial del proyecto. Y entonces, dentro de estos objetivos que estoy mostrando ahora en pantalla, pues habrá que elegir cuáles son, en función de la entidad. Posiblemente todos simultáneamente no sean principales y unos sean derivados de otro, pero hay entidades donde el tiempo es fundamental. Hay entidades donde la gestión de los costes es fundamental. No es lo mismo hacer un hospital que una carretera.
Posiblemente su objetivo sea totalmente distinto. Un hospital estará más pensando en el mantenimiento que en el propio coste de construcción. La calidad, la sostenibilidad, la salud, la siniestrabilidad, el riesgo que se puede correr, la analítica que podemos llevar a cabo. Entonces, dentro de estos objetivos, hay que definir los objetivos de proyecto, los alcances de proyecto y dentro del BIM, cómo puede ayudar a realizar todo este tipo de objetivos. Bien, ¿problema que nos estamos encontrando? Pues el problema es que estamos en una situación, pues como la que veis en el slide de la izquierda, y gracias a Dios, hasta hace poquito, teníamos herramientas como la que veis a la derecha, ¿vale? De ese aprendizaje, de ese cambio de herramientas, tenemos que empezar a conseguir objetivos. Objetivos que no se están logrando, porque muchas licitaciones públicas nos piden el BIM para después meterlo en un archivo y decir, es que tengo una maqueta 3D. Pues eso, es mejor no pedir nada, ¿verdad? Está muy bien pedir el BIM, pero si no conseguimos extraer el valor que me puede dar un gemelo digital, una maqueta digital, no quedará más que en un show. Bien. ¿Cuál es la visión que están teniendo las constructoras ahora mismo con las que estamos hablando? Pues que si no están definidas esas matrices, si la administración pública no sabe lo que me está pidiendo, pues yo al final necesito unas compañeros de viaje, pues no como los que veis precisamente en la slide. ¿Y ello cómo se puede suplir y cómo están las empresas constructoras o los técnicos empezando a minimizar esos riesgos? Pues muy sencillo, con pericia y conocimiento, dotándonos de herramientas y instrumentos, intentando buscar asistencias técnicas bien propias o bien ajenas para intentar entender exactamente lo que la licitación pública nos está pidiendo, porque no tiene perfectamente definido ni el objetivo ni los requerimientos. Luego, lo primero que hay que definir en una licitación pública en los pliegos de condiciones es en los objetivos para los cuales se quieren las maquetas digitales y los requerimientos de esas maquetas digitales, además de otras cosas como pueden ser los entregables, los procesos y demás. Con lo cual, el uso del BIM es distinto al cómo me lo van a requerir y es distinto a cómo se va a llevar a cabo y es distinto a lo que es el entregable. Cada uno de ellos hay que definirlos y alinearlos. Bien, aquí tenéis la evolución de las, fijaros, en la parte en que la licitación pública están centrándose en los entregables, en los distintos usos, en que haya formatos abiertos, en el plan de ejecución BIM, en el equipo, en los estándares respecto a la clasificación, a la colaboración, los requerimientos o el control de calidad. Y aquí tenéis una evolución, pero fijaros, la mayoría se centra en entregables, usos y formatos abiertos. ¿Vale? Tanto en edificación, aquí los tenéis, esto está en el observatorio, ¿vale? Del SBIM. Bien. ¿Qué es lo mínimo que debería llevar un pliego de condiciones a efectos BIM? Evidentemente, necesitamos alinear los objetivos de nuestro proyecto y su alcance con los objetivos y requerimientos del BIM. De nada sirve que me digan que el objetivo es construir un colegio y que el tiempo es fundamental y que en los objetivos de la maqueta digital no esté un cumplimiento de hitos. Es decir, otro error bastante frecuente es decir, es que la administración pública, la planificación en la administración pública, si la administración pública funciona por hitos. Los procesos de planificación son procesos de evaluación constante que utilizan las constructoras para llegar a cumplir los objetivos. De nada sirve que una administración pública me pida la planificación, cuando es una parte de procesos productivos. Me tendrá que pedir el cumplimiento de hitos y que mediante la planificación que yo puedo ser un BIM, justificar el cumplimiento de esos hitos o de las desviaciones. No hay nada más engañoso que una planificación, porque el verdadero uso de la planificación es la corrección, ¿vale? Definir previamente, y esto es fundamental y hemos debatido bastante, que sacar fuera de la licitación al BIM Manager. El BIM Manager debería estar contratado por la administración pública y establecer las condiciones de entorno y los roles previamente a la licitación y no hacer, nuestra recomendación, meter todo en el paquete. Es cuando, igual que las licitaciones de proyecto y obra. Dice, hombre, saque usted, o de dirección de ejecución y obra, cheque ustedes a la parte de los técnicos fuera, porque ese BIM Manager tiene que establecer las reglas de juego, el tapete en el cual va a jugar todo el mundo. Bueno, indistintamente si está fuera o está dentro, lo que sí es claro es que hay que definir el uso del BIM y su alcance alineado con los del proyecto. Establecer los requerimientos del cliente. Exactamente esa matriz de peticiones a los Reyes Magos. Establecer
cómo vamos a intercambiar la información. Hay que definir perfectamente los entregables, tanto planos como digitales, como en forma y como en fondo. Y establecer el cómo se va a entregar, a chequear, a verificar, a validar y los formatos de almacenamiento de los archivos digitales y la seguridad informática que conlleva todo eso. Es muy habitual el que se desconozca que los archivos informáticos pueden ser manipulados y necesitamos procesos de chequeo, pero procesos de verificación de que está modelado conforme a los requerimientos que se me han pedido. Y para eso necesito también establecer qué estándares qué decodificación y qué sistema de codificación necesito en mi proyecto, ¿vale? Sobre todo, la exigencia de la herramienta del BEP o del plan de ejecución BIM como aglutinador de todo este tipo o plasmación física de todo este tipo de información. Tanto en cuanto en las licitaciones no empiece a ver los requerimientos, los niveles de información que tienen los objetos, cómo vamos a chequearlo, cómo vamos a verificarlo, cómo vamos a... Es que estamos empezando el edificio no por los cimientos, sino por el tejado. Entonces, esto como mínimo en los pliegos de condiciones tendría que estar ya recogido. Bien, también es necesario que esos pliegos de condiciones detecten cuál es el valor añadido para cada una de las fases y para cada uno de los agentes. ¿Por qué? Con el fin de alinear los objetivos. No es lo mismo la visualización que la integridad documental, que chequeos y verificaciones, que análisis y simulación, que mediciones y control numérico, que planificación y control de tiempos, que preparación de gemelos digitales. Y todo eso debe estar definido en la licitación. Es decir, cada uno de ellos hay que definir quién, cómo y cuándo se debe realizar y en qué forma. Sí que he hablado antes de ello y quería diferenciar precisamente lo que es un modelo de proyecto, que es distinto a un modelo as-built, que es distinto a los distintos gemelos digitales que me pueda encontrar en distintos entornos. Esto hay que tenerlo fundamentalmente claro. Si lo que estoy requiriendo es, mi objetivo es documentar, mi objetivo es el proyecto. Si mi objetivo es realizar un as-built, a través de los modelos y de la contratación pública, pues los objetivos es el as-built. Pero si el objetivo es generar los distintos sistemas digitales que después van a volcar en otras plataformas, tendré que definirlas. Tanto en cuanto no existan plataformas a futuro, es absurdo también pedir gemelos digitales. Entonces, vamos a empezar a tener claros lo que son las maquetas digitales de proyecto, los as-built y los gemelos digitales. Y no son procesos lineales. El salto en que existe de un proyecto en el que solo el objetivo se plasma por el proyecto a un ejecutivo es abismal y es el problema que se están encontrando las constructoras. Los modelos que se están haciendo por los proyectos no se construye absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es abismal el salto que hay entre modelos de proyecto ligados a entregables y a la parte visual a un modelo de fabricación, que posiblemente no estén fabricando absolutamente nada, salvo aquellas piezas que son necesarias visualizar y meter en máquinas matriciales para construirlo. Bien. Fijaros, respecto al tema de los requerimientos, nosotros podemos manejar distintos tipos de archivos, sobre todo muy ligado a la parte de funcionarios públicos. Tenemos modelos de información para oficinas, gemelos digitales ligados para la información, es decir, generadores de información, oficinas técnicas, estudios, ingenierías. Pero existe otra parte en la que solo, como decía antes, ven, chequean, comprueban, miden y planifican. Evidentemente, si yo soy generador de información, tengo que tener herramientas y software que me genere información, que puede estar ligado o no a entornos visuales. Y sin embargo, también a través del chequeo, comprobación, donde mido y planifico, puedo tener un software especializado con o sin visor o solo visores. Es decir, el gran mensaje que hay para los funcionarios públicos es que la mayor parte de su trabajo, no siendo oficina técnica, se desarrolla con visores gratuitos. Visores cuya curva de aprendizaje es de 2 horas. Y lo que tienen que aprender es a requerir, que estamos cansados que determinadas entidades comerciales desembarquen en oficinas técnicas públicas a vender determinado software cuando no son oficinas técnicas, no están generando información. Su misión es la de visualizar, chequear y comprobar. Y eso se hace de una forma gratuita y fácil. Por ejemplo, os voy a abrir un visor. Este visor es gratuito. Me han pasado estas mediciones y si las quiero simplemente controlar su medición,
solo tendría que ir a medidas, volumen, selección múltiple, y voy seleccionando mis zapatas y me va haciendo los acumulados. Fijaros qué forma más sencilla. Yo puedo estar comprobando unas mediciones que me pueden haber traído en un PDF y en un clic, y aquí porque estoy de forma gráfica, que si voy a través del árbol, 15,88 metros cúbicos. Si yo quiero medir una distancia y esto viene del modelo, lo puedo hacer también. Es decir, esto son herramientas que se pueden usar y simplemente tengo que requerir el cómo me tienen que traer esa información para visualizarla y chequearla. Si no soy generador de información. Si soy generador de información, evidentemente necesito un software nativo que puede traer un visor asociado o no asociado a él. Por ejemplo, entornos colaborativos donde la parte de la información es importantísimo. La primera pregunta es, ¿van a ser capaces los técnicos de la administración pública en incorporarse a los entornos colaborativos? Con 3 advertencias: genera trazabilidad, fiscaliza y transparencia. Uno de los problemas que nos hemos encontrado cuando planteamos a los técnicos de la administración pública que se incorporan a los entornos colaborativos es que a bien quién es el guapo que toma una decisión aquí. Porque genera traza, evidentemente, genera una aversión al riesgo. Es que, claro, no estamos acostumbrados a manejar este tipo de información. Aquí lo tenéis abierto en web. Yo soy capaz de haber generado una certificación gráfica y ese tipo de información, certificación número 4, de forma abierta, estándar y manejando IFCs. Evidentemente esto es un volcado de información dentro de un entorno colaborativo que manejamos los BIM managers. Y la administración o el técnico puede ser otro agente cuyo rol puede estar aquí inmerso, que a lo mejor solo es de chequeo y verificación. ¿De qué? De la parte entregable, de la pública. Esto es la parte pública, no es la parte del Command Data Environment, ¿vale? Esto es el volcado de la parte pública. Bien, pues la pregunta que se tiene que hacer a la administración es, ¿van a ser capaces de asumir que van a entrar en entornos colaborativos generando todo este tipo de cosas? Bien, como he manejado, existen distintas herramientas. Esta es BIM Plus, también desde un entorno en el que yo pueda haber exportado y enriquecido formatos abiertos, pues puedo estar visualizando por los distintos objetos o su estado. Esta es la herramienta que desarrolla ITEC, que es un programa de mediciones ligado a objetos, pero ligados que puedo certificar e incorporar en su propio visor. No necesito tener el software de modelado para poder hacer mediciones y presupuestos porque lo lleva incorporado. De tal forma que es bidireccional. Si yo abro el visor que lleva incorporado el programa de mediciones, este visor es bidireccional. Yo puedo tocar la cubierta y la cubierta me lleva presupuesto. No necesito una herramienta de modelado si yo solo voy a chequear o yo solo voy a medir. Luego existen muchísimas alternativas en OpenBIM para la administración pública. La comprobación de mediciones a través de visores gratuitos. Y es que solo tengo que saber requerir. Yo no necesito comprar software de modelado que valen un dineral y mantenerlos vale un dineral y cuya curva de aprendizaje son de muchísimas horas. Este software se aprende en 2 horas a manejar. ¿Vale? Incluso PDFs 3D, que podemos hacer una exportación a PDF 3D. Bien, pues a través de determinadas herramientas podría incluso hacer una presentación con un PDF 3D. Bien, fundamental, aparecen nuevos roles y esto empieza a ser una oportunidad. Y una oportunidad porque la administración, por desgracia, todavía no está preparada para asumir determinadas cuestiones. Y una de ellas es la comprobación y el chequeo. En otros países existen figuras como puede ser el Building Control. ¿Encargado de qué? Como por ejemplo, la verificación de que la maqueta digital presentada cumple con los requerimientos establecidos en cada fase. Es que la administración está pidiendo una maqueta digital, pero no hay nadie después que diga esta maqueta digital es válida conforme a los requerimientos que usted ha pedido. Los procesos de verificación y chequeo de los archivos informáticos frente a manipulaciones. Es que a mí me traen un formato IFC y yo no sé si en el proceso de generación de ese formato IFC que viene de un software nativo ha habido una manipulación. Evidentemente, yo puedo abrir el formato IFC y puedo manipular gráficamente los objetos a través de código y no es nada complicado. Hablo, por ejemplo, de una certificación gráfica que se emita a través de un IFC. La verificación de la calidad de los modelos entregados en cada fase. ¿Quién es la persona que hace eso?
que sea ajeno y le diga a la administración que eso es cierto. La integridad de los archivos y cumplimiento de los estándares exigidos. No hay nadie que lo esté diciendo ahora mismo. O chequear el origen de la información, que es fundamental, porque nos estamos encontrando que las fuentes de información son varias y sobre todo definir los distintos usos. Por ejemplo, ya se pueden hacer replanteos y comprobaciones. Aquí tenéis una herramienta de una casa comercial, de una casita que yo he volcado, mediciones y comprobaciones y replanteos ya in situ desde la propia maqueta digital. El ligar los objetos a los QRs o generadores de dianas digitales para, por ejemplo, comprobación de estocajes o comprobación de mantenimiento. Las herramientas de nube de puntos ligados a las comprobaciones y chequeo de mediciones de obra. Ahí tenéis un túnel en el que se comprueba entre las dovelas y la realidad cuánto hormigón ha entrado a través de nube de puntos o planidades soleras, planidades de fachadas, la fotogrametría. Si es que nos está exigiendo las formas en que se deben de llevar a cabo las comprobaciones y chequeos de todo ello. La simulación de, por ejemplo, una ocupación o la simulación a fuego o la termografía. Todo esto sí que puede estar recogido en las licitaciones públicas. No solo el qué, sino el cómo y el cuándo. Respecto a las fuentes de información, tenemos un enorme problema en empezar a usar varias fuentes de información que normalmente se oponen entre ellas. Si yo tengo una única fuente de información, ¿vale? Que puede ser el modelo, y de ella extraigo esas distintas piezas, esas distintas vistas, esos distintos planos, fenomenal, hay una única fuente de información. Pero si yo lo que estoy haciendo es, desde un modelo CAD, levantar un modelo digital, una maqueta digital, después exporto otra vez a CAD. Como me manejo en el CAD, enriquezco el CAD y me junto con 5 o 2 fuentes de información distintas en las que no sé cuál es la realidad única de cada una de ellas, pues tenemos un verdadero problema. Y eso está ocurriendo en la licitación pública. Hacen los proyectos en CAD y después dicen, ahora de la maqueta digital de esto. Y no hay una correspondencia directa entre lo que se ha modelado en la maqueta digital y los CAD, que deberían ser el resultado de cómo ver esas maquetas digitales. Evidentemente puedes incorporar detalles, mil cosas, pero hay que huir de que haya varias fuentes de información. Bien, los procesos de commissioner y commissioning que ahora mismo la administración no se están llevando a cabo. Fijaros, tenemos 2 edificios ahora mismo. Cuando acabemos, tenemos un edificio físico y un edificio digital. El edificio físico está recogido, la recepción, en la Ley de Ordenación de la Edificación, y dice cómo es una recepción de un edificio y quién son los intervinientes de un edificio. Pero cuando tenemos un edificio digital que hay que hacer recepcionado para hacer después una explotación digital, una explotación de mantenimiento, no existe la figura del commissioner. En otros países sí existe, que es el que verifica que esa maqueta digital se corresponde exactamente con el edificio físico en pos del objetivo que se ha plasmado y que los requerimientos que se han pedido en la licitación pública están plasmadas en esa maqueta digital para hacer después hacer una explotación. Luego es una fuente de trabajo el conocer este tipo de herramientas para hacer el comisionado de los edificios. Un barco se tarda 6 meses en recepcionar. Los edificios y una recepción de obra, tal y como está la obra, se hacen los postres. Y es un grave error porque tiene que haber una correspondencia entre el gemelo digital o los gemelos digitales o el as-built o el modelo o maqueta digital que queramos con el edificio físico. Bien, para todo eso, ITEC ha intentado, por dar respuesta, pues a través de la creación de objetos BIM para que la información esté estructurada, las bases de datos para que la información esté codificada, los formatos abiertos TXT, BC3, BCF, DXF, XML, FIBC3 y sobre todo, ya se incorpora el uso de trazadores de información. Lo que llevan por detrás es tecnología blockchain, en el que cada uno de los archivos informáticos se le genera un código hash criptográfico único para ese archivo. Y es la única manera ahora mismo de garantizar la inmutabilidad de los archivos. Entonces, es necesario también conocer la fuente de cada uno de esos archivos y que no haya manipulación, sobre todo si los proyectos son muy grandes. Y hasta aquí, pues he intentado dar una visión un poco genérica del panorama que tenemos en la licitación pública, qué cosas deben de venir o estar recogidas en los pliegos de condiciones. Ahí tenéis el enlace en el que todos los
documentos que yo he utilizado para hacer esta ponencia están ahí colgados y en principio agradecer y dar las gracias por la asistencia a cada uno de los participantes. Muy bien, Jerónimo. Veo que tenemos bastantes preguntas. No sé si puedes verlas. Si no, en el apartado de preguntas han dejado varias preguntas. No, no las veo. En el panel de control. Bueno, si no las ves, te las leo yo. Hazme las preguntas y si puedo, pues las voy contestando sobre la marcha y verbalmente. Vale. A ver, la primera pregunta dice: ¿qué procesos estáis desarrollando para la revisión de normativa urbanística por parte de los técnicos municipales? Creo que es viable concretar un entregable o proceso de entregable ligado a la supervisión urbanística, identificando los elementos en un PSEC de cumplimiento urbanístico que fácilmente puedan revisar los ayuntamientos. ¿Se está trabajando algo en este sentido? Interesa mucho poder concretar este aspecto para acelerar las licencias, entre otros. Sí, hace ya varios años hubo una experiencia en Madrid a través de una herramienta, a través de Asprima, el Colegio de Aparejadores de Madrid, en modelizar lo que es el planeamiento y enfrentarlo a las maquetas digitales. Si te das cuenta, casi toda la normativa urbanística está basada en condiciones geométricas, anchos de pasillos, recorridos de evacuación, altura de barandillas, edificabilidad, volumen. El problema surge no en la maqueta digital, que sí se puede leer el cumplimiento y se puede bucear dentro de la maqueta para ver el cumplimiento de requisitos urbanísticos o de normativa, sino en la propia generación del planeamiento. Porque claro, en aspectos ideales de una altura de un edificio, pues bueno, es fácil, pero cuando tienes varias rasantes ya no es tan sencillo. Entonces, sí hay una parte en la que el funcionario público no puede dejar a un automatismo hacer determinadas validaciones. Sí existen experiencias, van más ligadas no tanto al cumplimiento de los objetivos, de los requerimientos, sino a los propios procesos de otorgamiento con tecnología blockchain. Eso hablo de primera mano porque se está desarrollando y se hará el anuncio próximamente. Entonces hay dos partes, la de procesos, es proceso de verificación, otorgamiento, y la propia verificación de la información y el cumplimiento normativo, que también hay experiencias en ello, no tanto en las maquetas digitales como las del propio planeamiento. Sí, las hay y se está detrás de ello. Vale, en relación creo, a esta misma pregunta, nos pone en comentario Enrique, nos dice: la matriz de información solicitada por las administraciones, los BED y demás, debe ser únicos, es decir, unificar pliegos en cuanto al BIM y definiciones. ¿Qué avances hay en este sentido? ¿Están las administraciones receptivas a unificar bajo un estándar estos criterios sobre petición de datos? Entiendo que el ECOP habla de parámetros, pero a efectos de elementos tridimensional modelado, hay que hacerles ver que, por ejemplo, modelar el armado en general no interesa. Lo que interesa es la información. Sí. Vamos a ver, el ECOP es un estándar donde te dice dónde tiene que ir la información. Y realmente esa matriz sí sería interesante, no tanto que estuviera estandarizada en el sentido de que las distintas administraciones tuvieran la misma matriz, sino que dentro de la propia administración sí fuera un estándar la matriz. Me explico, no es lo mismo la matriz para la Generalitat de Cataluña que la matriz para el Ayuntamiento de Barcelona. Lo que sí tiene que estar es estandarizada y ser lo más estable posible, para que sepamos todos a qué nos tenemos que enfrentar cuando alguien habla de un proyecto básico y qué tipo de información ligada a los objetos tiene que venir. Yo estoy a favor de que eso se produzca. Hay empresas que modelan objetos, que tienen herramientas comerciales para las administraciones públicas, que lo que llevan a cabo es esa matriz. Eso existe. Hay administraciones públicas que pueden requerir ese tipo de servicios y se los dan. Es decir, escoger, imaginemos, la Consejería de Sanidad de Castilla y León y decir, a partir de ahora, cada vez que yo vaya a licitar hospitales, los enchufes tienen que ser así, desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista de
de la información que tienen que llevar para cada una de esas fases y que cuando yo saque una licitación y le diga quiero esta matriz así, todos podamos consultar qué tipo de información o qué tipo gráfico pueda ir, evidentemente. Eso, hasta ahora, la administración no está siendo receptiva porque esto es como es un reino de taifas. Dentro del propio ayuntamiento, por ejemplo, de Valladolid, cada departamento te está pidiendo una cosa distinta. Entonces, lo primero, y es un trabajo que yo creo que todos tenemos que hacer, es intentar empujar para que haya una estandarización en esas cosas, porque si no, esto es una locura. Es que si ya cada vez que tienes que ir a un municipio tenemos una normativa urbanística distinta, imagínate cada vez que tengas que licitar a una entidad, a un servicio más bien de una entidad que te pida cosas distintas, pues te corta las penas. Entonces, yo creo que hay que empujar para que eso suceda. Herramientas hay y la teoría existe. Y herramientas comerciales hay en estandarizar objetos para las licitaciones públicas y que todos bebamos incluso no de la matriz, sino de los objetos. Que la propia administración tenga los objetos en genéricos y luego ponerle el nombre comerciales, pero al menos con los requisitos mínimos que tiene que cumplir. Eso existe. Y herramientas que informáticamente, para luego hacer comparación de ofertas, es fundamental. Es decir, tú imagínate lo que es comparar la licitación pública de un hospital y de sus requerimientos, de que todas las habitaciones tengan 4 enchufes. Y tienes que ir buceando unos modelos, habitación por habitación. Eso se puede automatizar y ya existen herramientas para ello. Vale, María nos comenta que viendo tus comentarios y siendo técnica de la administración, realmente sí que me hace pensar que estamos a años luz de estos procesos BIM. Bueno, es un comentario. Vamos a ver, yo pienso que no, y pienso que no en doble faceta, cuidado, ¿eh? Si tu función en la administración pública es recibir, chequear y comprobar, tu distancia al BIM puede ser como de 10 horas. Tan sencillo como eso. Simplemente tienes que saber cuáles son los entornos, qué tienes que requerir, cómo tienes que recibir la información, cómo tienes que visualizarla y chequearla y cómo tienes que volcarla. Pero si tú eres una funcionaria pública de una oficina técnica, tienes el mismo problema que cualquier estudio de ingeniería. Y ahí las curvas de aprendizaje son más altas, porque si eres generadora de información y vas a estar muy ligado a los software nativos y a esas curvas de aprendizaje. Y normalmente uno es preso de los softwares con los que comienza. Y luego, que esto es caro. O sea, aquel que diga que mantener el BIM es barato y fácil, es caro y no complicado, pero sí complejo a efectos de generación bien de la información y de las maquetas. Pero lo que no, vamos a ver, lo que no podemos hacer tampoco es que los árboles no nos dejen ver el bosque. Es muy sencillo. Hay que responder a una pregunta. ¿Esto te aporta valor o no te aporta valor? Porque si no eres capaz de agilizar tu trabajo, de hacerlo más eficiente, de hacerlo más seguro y que te dé un respaldo a la hora de tomar decisiones, es absurdo plantearse ni esta ni ninguna tecnología. Vale, María también nos comenta que la administración tiene que invertir muchas horas de formación continua a los técnicos para poder implantar estos sistemas y que, como ha dicho antes, se requiere de horas de formación previas que a día de hoy no nos aportan. Sí, vamos a ver, vuelvo también a lo que comentaba antes. Si solo vas a requerir, ya hay iniciativas, y hace tiempo a mí me pidieron de hacer cursos sobre visores. Sobre visores. Yo he dado formación a técnicos de la administración pública, de software nativos, y cuando llegué allí el primer día les pregunté qué hacían, y casi todos eran de comprobación de licencias, de tal. Yo, ¿qué hacéis aprendiendo este software de modelado? Digo, está bien que sepáis. Claro, a mitad del curso, la gente lo que quería era, oye, ya sé cómo se hacen los objetos, más o menos, pero yo lo que quiero para mi trabajo es el saber pedir, el saber recibir, el saber comprobar y de la manera más eficiente. Entonces, evidentemente, cada administración pues tiene que hacer su programa de formación, pero no es, si es solo para licencias y cosas de estas, es muy baja la formación, en un curso punto. A ver, José Antonio tiene varias preguntas. A ver, quisiera destacar varias cuestiones. Primera, RPT, relación de puestos de trabajo. Actualmente la administración no tiene definido un puesto en el cual se pueda solicitar al técnico competente funcionario un conocimiento en BIM. Partimos de un funcionariado envejecido, mayor al 50%, que lo único que quiere es jubilarse. La gente nueva entra como laboral o interino y no le dejan aplicar sus conocimientos BIM porque no lo entienden. Esa es la primera.
Sí, bueno, pues voy contestando una por una. Sí que es de comentar, eso se planteó en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que a partir de aquella fecha se empezaron a plantear que en los sistemas de oposición el BIM fuera uno de los temas. Es decir, ya que nuestros funcionarios, lo que dices, están ya en una edad con unas tecnologías, bueno, pues los nuevos que entren ya con ellos de serie. Eso va a ser pues un proceso y nos ha pasado con la administración y con la empresa privada. Es decir, hay determinadas barreras de gente de determinada edad que no quieren ni ver, ni están en ninguna tecnología. Hay otros que entran en un proceso de adaptación, pero lo que sí tiene claro la administración y muchísima administración es que a partir de ahora, en las oposiciones, el tema tecnológico, ya no hablo del BIM, el tema tecnológico tiene que ir de cabeza. Y más lo estamos viendo precisamente ahora en los momentos que estamos viviendo. Que va a haber, cuando salgamos de esta, y yo participo en primera persona de otras empresas, aparte de ITEC, de temas de blockchain y big data y cosas de estas, y va a haber una verdadera transformación y se está esperando. Entonces, hay que adaptarse, evidentemente. No es complicado si tienes un poquito de la mente abierta. Vamos a ver, no hay que confundir el saber hacer un iPhone con saber utilizar un iPhone. Todo el mundo ha aprendido a manejar un iPhone, sabe que hace fotos y vídeos y mandas un mensaje, pero yo no sé qué lleva por dentro. Bueno, pues con esto pasa exactamente igual. Es decir, no podemos perder la perspectiva. Entonces, aunque sea el mero hecho visual, ya aporta un valor añadido, porque con ese visor que yo os he abierto, que es un visor, ya te digo, gratuito, es que puedes estar chequeando en un minuto lo que antes tardabas, pues 15. Entonces, el tema de los puestos de trabajo, pues evidentemente no existen ni en la pública ni en la privada los roles. Es decir, la figura pero es que ni siquiera lo que ya actualmente tenemos, un project manager, ¿cómo se integra? Un facility manager, ¿cómo se integra? Un asset manager, ¿cómo se integra? No existe en la ley de ordenación de la edificación. Sin embargo, son figuras que existen. Bueno, pues un manager, pues le pasa exactamente igual. No podemos perder el norte de llamarnos como queramos. Hacemos funciones y tenemos herramientas para llevarlas a cabo, simplemente. A ver, mismo José Antonio nos comenta que por normativa no se puede modificar el RPT. Bueno, pues si no se puede modificar, no se puede modificar, pero tarde o temprano se tendrá que abordar, ¿vale? Porque la tecnología nos va a pasar por encima. Entonces, sí es cierto, mira, por ejemplo, yo sí he participado el año pasado con el Instituto de Cualificaciones Profesionales para definir el modelador. Yo creo que es la primera o segunda vez que lo cuento. Definir la figura del modelador a través de la FP. El presidente actual del gobierno, en su toma de posesión, habló de la digitalización y de la FP, bueno, ponerla a un punto. Yo estaba en esas reuniones en primera persona. Tienen muy claro que no solo el sistema educativo y a través de la comisión multiministerial, yo creo que en unos años nos espera una verdadera transformación, que eso luego tiene que estar llevado a la parte jerárquica de la relación de puestos de trabajo y todas estas cosas, evidentemente, pero si es que ya estamos con la modificación del código técnico del catálogo de materiales constructivos donde participa el ITEC, ya estamos es decir, es que el tipo el código técnico tiene que variar en sí mismo. Es tanta la transformación que hay que llevar a cabo que una de ellas pues será la parte de los conocimientos, formación, integración de la relación de puestos de trabajo de la administración pública. Eso está clarísimo. Si lo tenemos ya simplemente con ingenieros de la edificación, que no se nos reconoce el grupo A, me parece que es, ¿no? Pero bueno, esa es otra guerra. A ver, su segunda pregunta es que José Antonio veo que tiene muchas, pero no sé si podemos contestarlas todas porque hay otra gente que tiene muchas más. De hecho, en este momento tenemos como 15 preguntas. Bueno, Lo pues digo saltea un poco. porque, De todas sí, maneras, ahí está, he puesto, tenéis ahora en pantalla mi correo electrónico, mi teléfono, yo gustosamente atiendo en privado también a todo aquel que me escriba o me quiera llamar y comentar alguna cosa, incluso facilitar la documentación como he puesto ahí. Vamos, en ITEC estamos abiertos a colaborar con todas las entidades y todas las personas para aclarar las dudas o discrepar incluso. a ver, te hago la pregunta número 2 de José Antonio y seguimos si acaso con las demás, porque es que si no nos vamos a estar aquí todo el día.
¿Están los ficheros IFC desarrollados como para poder trabajar en proyectos de ejecución completamente? Vamos a ver, Y todo depende. continúa, perdona, continúa diciendo, no, distan mucho de estar a ese nivel, con lo que se cae en el error de solicitar ficheros nativos para complementar la información y eso provoca impugnaciones. Vamos a ver, es que vamos a ver, el IFC es un formato de intercambio de información. Un IFC no lleva la misma información que un software nativo. Partiendo de esa base. Entonces, se malentiende que a mí cuando me dan un formato IFC, contiene toda la información del modelo. No, contiene fundamentalmente la información geométrica y fundamentalmente las etiquetas, porque lo que trae el IFC son etiquetas de las partes dimensionales y alguna cosita más. El IFC es una de las partes de la información. Entonces, no digamos, no podemos demonizar el IFC como contenedor de toda la información. Es decir, yo exporto y pierdo información y me lo llevo a otro lado. No, fundamentalmente la información que lleva el IFC es gráfica y dimensional y te lleva alguna cosita más que se puede enriquecer con alguna utilidad, como hace el ITEC con las certificaciones y con los presupuestos que los incorpora dentro del IFC mediante programación. Pero por defecto, el IFC no es coger un RVT, hago un IFC y me lo llevo a otro lado. No, es un error conceptual que se tiene. El IFC es un archivo de intercambio de información, fundamentalmente gráfica, que le podemos enriquecer, pero no contiene toda la información. Hay que asociarle a otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo hago un proyecto, a mí me hacen un cálculo y para la generación de colisiones, pues yo les digo que me den el IFC. Y toda la parte documental y de justificación va en PDFs o va en otros formatos. Y tiene otro ciclo de información. Pero yo el IFC, su utilidad es para que me den la parte geométrica, que es la que me interesa. Entonces, no hay que demonizar el IFC porque es lo que es y no es otra cosa. No es un contenedor en el que yo extraigo todo lo que contiene el software nativo para llevarlo a otro lado. Eso no funciona así. Rosario nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar un enlace con modelos de pliegos de prescripciones técnicas para los pliegos de licitación de las administraciones públicas para proyecto y dirección y luego ejecución, donde nos sirva de guía o esquema para poder elaborarlos usando BIM? Pues te digo que aquí unos están copiando a otros. Tan sencillo como eso. Y encima es que se están copiando mal. Porque nosotros, vamos, yo no personalmente, pero uno de mis compañeros se ha desarrollado algún pliego para la administración, pero como luego nos envalentonamos y ahora pide esto y ahora pide el otro, se acaban distorsionando. Y luego llega la administración de ALA y dice, oye, ¿por qué no me pasas el pliego del otro? Y acaba siendo todo un desastre. Yo no conozco ningún sitio donde ahora haya un repositorio de formatos de licitación pública. Yo creo que sí sería necesario que eso se desarrollara. Es decir, al menos respecto a los contenidos que debe tener las maquetas en función de los objetivos, en función de los requerimientos y que se sepa pedir. Si el gran problema que tenemos con la licitación pública y con los pliegos de condiciones es que no se está sabiendo pedir. Cuando he puesto la slime del pingüino y del mono con la ballesta, es la sensación que tienen los constructores. Es que no sabemos si se nos está poniendo una soga cuando se nos está requiriendo. Porque, no es que esté hecho con mala intención, sino de un desconocimiento, primero, de qué puede aportar a la administración pública el requerir esto y segundo, qué puede aportar a la constructora el que utilice esta tecnología. Y de la confluencia de las dos cosas tienen que ser pliegos que sean útiles. Si un pliego a lo mejor simplemente tiene que decir, oye, quiero que me asegures que los cálculos de colisiones están resueltos para no tener que tener decisiones eventuales o haya eventualidades en la obra, que yo creo que tiene que haber una gestión documental y conseguir y ser escalable poquito a poquito. Ahora, si dices, no, mira, es que yo tengo un sistema de gestión de mantenimiento de edificios que utiliza estos RPs, utiliza estos software de mantenimiento y necesita beber de la parte gráfica, esto, pues pide eso. Pero tanto en cuanto eso no ocurra, al final la administración lo está pidiendo para dejarlo en un archivo para ver lo bonito que es en un 3D. Entonces, ojalá existiera ese tipo de publicaciones donde todos podamos ver la licitación pública. Entonces, estamos recolectando pliegos para ver unos mejores, otros peores, otros saben lo que piden, otros te piden muy bien, pero no hay.
Creo que en la misma línea Juan nos pregunta si podría incidir en detallar un poco más la documentación digital que normalmente se está exigiendo a día de hoy en las licitaciones públicas. Pues seguramente están vinculados a los entregables. O sea, yo no he visto a nadie donde especifique concretamente y con esas matrices y con esos requerimientos. Bueno, sí he visto alguno muy desarrollado, pero es que normalmente cuanto más se escribe, más se mete la pata. No he visto así grandes rasgos ese tipo de objetivos claramente definidos. Es todo un mare magnum, se confunde muchísimo concepto y está generando un verdadero problema, porque claro, ahora es una moda y ahora desde que hizo el ministro Íñigo de la Serna, que lo hizo aquí en Valladolid precisamente, en el Congreso nuestro, que iba a ser obligatorio por parte de la administración, vamos a poner las cosas claras. Primero, el objetivo del proyecto, alinearlo con los usos y los objetivos del BIN, definir exactamente los requerimientos y definirlos para qué lo quieres. Y a partir de ahí, si es que no se necesitan grandes cosas, si son 4 cositas, establecer el intercambio de la información, cómo se me va a dar, que esté alineada. Si es que realmente son 5 párrafos de pliego de condiciones, pedir las cosas bien. Entonces no existe, no lo conozco. Aurelio nos dice, ¿por qué has hablado de definir objetos cuando al exigir un LOT 500, por ejemplo, entiendo que pueda valer cualquier objeto y así no se restringe el uso de ningún objeto? Pues no, porque no es escalable la información desde el inicio hasta el final. Y sobre todo porque una cosa es fundamental, es que las cosas pesan y el peso aquí se traduce en megas. Entonces, es decir, ¿para qué te voy a dar un objeto? Que es un error que cometen muchísimos fabricantes a la hora de modelizar sus objetos. Quiero modelar hasta el último tornillo. Claro, eso supone que una enfriadora de una casa comercial pues te pese 20 megas. Cuando quieras hacer un hospital, no hay ordenador que pueda con ello si no es a través de servidores virtuales y otro tipo de cosas. Entonces, ¿para qué quieres esa información? Si es que la definición del uso del 500, a lo mejor es, como he dicho yo, una enfriadora, no deja de ser un paralelepípedo ligado con un ahorro L al fabricante y se acabó la historia. Eso, fíjate que es un nivel en el que no es el de fabricación. ¿Para qué quiere la administración un LOT 400? ¿Va a fabricarlo? No, el fabricante lo usará y lo desarrollará y a lo mejor parcialmente. Entonces, el edificio virtual no es más que la suma relacional de los distintos objetos que componen y cada uno de ellos con un sistema gráfico de información que puede ser diferente. Mi sistema estructural puede estar muy poco desarrollado, sin embargo, mi sistema de ventilación estar hiperdesarrollado. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor es una planta de una bodega, digámoslo así, que tiene 4 paredes, el suelo y el techo, y lo que manda es que haya una temperatura estable dentro, con lo cual el sistema de frío-calor y su análisis es importantísimo. Entonces, hay que definirlo. O sea, no por pedirlo más es mejor. Es todo lo contrario, es peor. Hay que ajustarlo porque tenemos equipos informáticos, tenemos objetos que pesan mucho, necesitamos moverlos, necesitamos intercambiar información y todo eso se traduce en megas y en gigas y en teras. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Carlos nos comenta, en el proceso de generación de todo un proyecto, la metodología BIM permite que los interlocutores que intervienen en ese proceso puedan incorporarse antes. Por ejemplo, que el constructor se incorpore al proceso en la fase de diseño. Sí. Pregunto, ¿cómo afecta esto a nivel de las adjudicaciones dentro de la actual ley de contratos del sector público? Pues afecta sustancialmente porque no se está produciendo. Es decir, el verdadero valor que pueda tener una licitación, salvo que sea proyecto y obra, no se está produciendo, es decir, el que la constructora pueda estar aportando soluciones constructivas para conseguir unos objetivos tanto en plazos como en costes como en cada uno de los intervinientes no se está llevando a cabo. Es decir, choca mucho el desarrollo teórico puro del BIM con la ley de contrato de la administración pública. Entonces se está haciendo parcialmente, encargo el proyecto y que me lo hagan en BIM. Claro, cuando se encuentra la constructora, con ese BIM no se construye nada. Necesita desarrollar la maqueta o realizar otra maqueta de construcción, siempre y cuando entienda que eso le aporta valor, porque si el requerimiento es que le entregue unas BIL, que es simplemente lo que he construido, o en el mejor de los casos un gemelo digital porque quiera hacer otra cosa,
pero el problema es que no se está llevando a cabo. Es decir, esa es la teoría. En el ámbito privado sí. Por ejemplo, aquí en Valladolid se hizo el edificio de la Fundación Laboral de la Construcción con APD, con Lean y con BIM, y sí se consiguió un alineamiento total entre promotor, constructor y técnicos. Aquí fue total. Y es una experiencia que ha sido pública, pero es en el ámbito privado, no público. El mismo Aurelio nos dice, ¿se podría pedir un lot 500 en planos de cimentación y estructura y un lot 300 en planos de instalaciones eléctricas, por Sí, ejemplo? sí, Porque el si tú tipo de defines mecanismo, si perdona, defines porque el tipo de mecanismo me da igual con tal de que funcione. Bueno, sí, sí, sí. Vamos a ver, ese tipo de lot va ligados a los objetos. Tú defines los objetos para los cuales quieres establecer ese tipo de requerimientos. Claro que sí. Tú puedes decir, oye, yo quiero una estructura que su sistema estructural, imagínate un aparcamiento. Su sistema estructural, oye, quiero ver hasta las armaduras. Ya me dirás tú, salvo para la comprobación de cuantías, que puede ser, oye, un objetivo de la administración es que en un puente, fundamentalmente, hay medios auxiliares, hormigón y acero. Oye, quiero un control exhaustivo de las cuantías y yo quiero que a través de los desarrollos de software tener controlado desde el proyecto todo el desarrollo de cuantías. Pues vas a pedir un lot muy alto, sobre todo en el tema métrico de cuantías de acero, pero tú dentro del mismo proyecto puedes definir y para cada una de las fases los lots que quieras, van ligados, hazte la matriz. Dices, ¿cuál es la matriz? Pues muy desarrollada en estructura y poco en arquitectura y bueno, vale. Sí, es posible, sí. Comenta que más que a objetos se refiere a planos en general, definir Pero la, es que el la plano es el definición del entregable. plano. El plano es el entregable. O sea, es el resultado de la maqueta. ¿Qué puede ser? Que tú, la maqueta esté con a lo mejor va por ahí, que lo tengas en un lot determinado, los objetos, realices el entregable y sigas desarrollando el entregable porque quieras de algunos detalles constructivos que no están en el modelo y lo quieras enriquecer a partir de ahí. Pues también podría ser, siempre y cuando la fuente de información sea la misma y tengamos claro dónde se ha procedido ese cambio, porque luego no nos encontremos que la empresa constructora quiere ir al modelo y encuentre una cosa distinta a lo que está en el plano entregable. ¿Eh? Pero sí, Vale, sí. Fermín, que por desgracia ha tenido que irse, pero nos ha dejado una pregunta. En una licitación de mantenimiento o facility, que Sí. podría diferenciar una oferta de un proveedor u otro si se consigue establecer unos tiempos de ejecución y prestaciones y no se tiene prácticamente margen de mejora de esas prestaciones. ¿Cuál es la pregunta? Perdona. Exactamente. ¿Qué podría diferenciar una oferta de un proveedor u otro si se consigue establecer unos tiempos de ejecución y prestaciones y no se tiene prácticamente margen de mejora de estas prestaciones? Hombre, tendrá que detectar cuál es el valor añadido a la hora de establecer cómo son esos objetos. Es decir, si es lo que va es a una licitación de facility y lo único, si un objeto es el mismo que el otro, a efectos de requerimiento lo cumple, pues no hay diferenciación. Pero luego están todas las técnicas de facility detrás de contratación. Es decir, los tiempos de respuesta, tú haces un objeto y, por ejemplo, ha salido otro mejorado, los periodos de sustitución de un objeto por otro, de los archivos informáticos, que puede estar vinculado a los propios fabricantes. Es decir, ha salido el modelo actualizado. Bueno, el periodo de actualización de los modelos, por ejemplo, todo el tema de inventario, pues fíjate, o sea, hay muchos criterios diferenciadores entre ofertas que aparentemente son iguales, pero que después existen mil matices en la prestación de servicios. Y hablando de gemelos digitales, simplemente la actualización de requerimientos o la adaptación a los cambios normativos. Es decir, oye, mi criterio es qué periodo de adaptación a los cambios normativos tienes. Pues nos ha cambiado los periodos de evaluación de los extintores. O sea, no hace falta que me des el extintor. Este extintor tiene que ser ahora con estas características y hay que actualizar esos modelos físicos y digitales. ¿Qué periodo de actualización tienes? Es decir, hay muchos criterios que se pueden aplicar que no es solo al propio objeto tal cual. Sobre todo en Facility. A ver, y ya para acabar, hay dos comentarios. Rosario comenta, con respecto a la RPT, hay que decir que es algo vivo en una administración pública y a través de la formación se habilita a los empleados públicos para adaptarse a los nuevos requerimientos y exigencias. Pues fenomenal.
Y Manuela nos comenta que la Generalitat de Cataluña sí que tiene un pliego que lo comparte en su web. Pues fenomenal. Hombre, yo creo mira. que cuanto más compartidos sean este tipo de cosas, mejor. Porque yo los que me encuentro por ahí, es que tiemblo, ¿eh? Cuando llamo a alguna constructora, digo, mira, no sé, de verdad, es que no sé qué decirte. No, y al final te toca ir a hablar con los técnicos, exactamente qué es lo que estás pidiendo, aclararlo, porque nos pasamos de velocidad muchas veces. O no llegamos o nos pasamos. Entonces sí es bueno que si ella tiene pliegos estandarizados y de la Generalitat, vamos a ver, ahora mismo la comunidad autónoma más avanzada en todo esto es la Generalitat, sin duda. El área metropolitana y todas estas cosas. Entonces, cuanto más se comparta eso, mejor, porque existe un gran, cogen los pliegos y algunos son copia-pegas, otros lo hacen con la mejor intención, pero no saben lo que están pidiendo, otros no intuyes lo que están pidiendo, pero no saben definirlo, y todo eso, joder, nosotros, yo estoy haciendo estoy de BIM manager en una obra pública de 24 millones de euros, y el problema que tenemos es simplemente el definir la compra del software. Y es un pastón para una empresa constructora de primer nivel de España. Y al final tienes que leer entre líneas qué es lo que se quiere, cómo se quiere, y al final no sabes muchas veces también para qué lo quieren, y tienes que quedar con ellos, tener reuniones, y eso cuanto más público sea y lo estandaricemos, mejor. A ver, Enrique nos deja una pregunta respecto de los modelos que deben ser únicos. ¿En qué sistema de nube o plataforma crees que se funciona mejor? ¿Existe una plataforma alternativa a las oficiales de los software de modelado? ¿Es la VPN con permisos la opción más adecuada? Y dice, ¿las administraciones custodian los modelos o los técnicos proyectistas? Vale, he abierto la caja de Pandora. A ver, ¿por dónde empiezo? Primero, en esos pliegos de condiciones sí tendría que estar cuál va a ser el repositorio de la información. Primero. Segundo, cada vez creo menos en los sistemas centralizados de información. Es decir, igual que ese edificio se crea por objetos, esos objetos pueden estar en bases de datos totalmente descentralizadas. Eso la administración está por llevarlo. ¿Quién lo puede hacer? Pues una DIF, una ENA. Dice, oye, yo tengo aquí mis servidores, vais a trabajar todos contra mis servidores, pero claro, es que cuando hacemos obras y proyectos, tenemos que definir desde el hardware hasta el software, hasta los entornos virtuales. Y luego hay un problema de seguridad informática. Con la última aplicación que ha sacado el gobierno del tema de servidores, ahora mismo los servidores tienen que estar en España. Los entornos de colaboración, como puede ser un Dropbox, no está permitido en la Unión Europea por tema de protección de datos. Luego, se nos generan ya no solo el problema de los entornos colaborativos, sino el problema de los propios repositorios de datos. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo vamos a acceder? ¿Cómo vamos a visualizar? ¿Quién tiene permisos para acceder a ello? ¿Va a ser permanente en el tiempo? Porque claro, yo puedo tener ahora un repositorio. Entonces, por eso la apuesta de los formatos abiertos después, cuando haya que archivar los formatos de proyectos o de explotación. O sea, esto es un debate que está ahora mismo encima de la mesa. O sea, ha abierto la caja de Pandora y decir, vale, si esto es muy bonito, la teoría, vale. Pero cuando esto esté ya implantado, Francia creo que traen en sus propios repositorios de obra pública. Fijémonos una cosa, yo he empezado la ponencia hablando de la Directiva Europea de 2014. Hubo alguna reunión previa en Lisboa y por parte de los países europeos, los que no fueron representantes de los ministerios de fomento, fueron representantes de los ministerios de Hacienda. Es decir, estos son procesos de fiscalización. El momento que Hacienda se entere que pueda, mediante una tecnología de identidad digital ligada al BIN, o sea, el BIN es el inicio de la digitalización de nuestros edificios, no solo en la parte productiva, pero sí en la parte de explotación. Son procesos de fiscalización y lo tienen muy claro. Esto es el inicio de otra cosa muchísimo más gorda. Y el contenedor de toda esa información, los repositorios de toda esa información, pues van a ser los verdaderos protagonistas de la explotación de datos. Veréis mucho software que te dicen, software gratuito y tenemos un repositorio donde podéis colaborar todos. Venga, chicos, y es gratuito.
Y tú pon aquí, pero fijaros lo que puede suponer que tú tengas un repositorio gratuito donde estás metiendo los datos del proveedor, los datos de tu cliente, la fecha de inicio, el uso, y estés modelando y le estás diciendo a la plataforma, ahora mismo, no hay que ser muy listos para decir, si tú estás haciendo un proyecto ahora, posiblemente el periodo de madurez del proyecto sea de 1 año. Luego, si tú estás haciendo un edificio de viviendas, el vecino está haciendo un edificio de viviendas, yo tengo por agrupación de datos en la producción de cartón yeso para el año que viene. Y eso se lo voy a vender a la empresa Menganito, que su sistema productivo es la de realización de cartón yeso. Pero es que además lo tengo segmentado por provincias, por estudios y además con sus teléfonos y datos. Por ahí va la guerra, ¿eh? Ahora mismo de los repositorios y de todo este tipo de cosas. O sea, Vale, y ya vamos a ir terminando. Si tenéis más preguntas, bueno, veo solo un comentario para acabar. Jonathan nos comenta, muchas veces en los pliegos, al menos en Andalucía, manda proyectos en CAD o PDF y en la segunda fase de licitación valoran que la constructora elabore un modelo BIM, lo cual pienso que no tiene ningún sentido. claro, el problema es con qué objetivo. O sea, si me dicen, oye, hazme un modelo BIM para que puedas recoger durante el periodo productivo determinada información y me lo vuelques aquí porque luego voy a seguir con la cadena, el problema es modelo BIM para visualizarlo. Pues chico, contratas a alguien de marketing y te hace un render y este tipo de cosas. Son herramientas de gestión de información y serán tanto más útiles cuanto sepamos mejor qué hacer con ellas, sobre todo la administración pública. Hemos empezado simplemente por el requerimiento. Nos hemos ido a un requerimiento de intentar meter todo sin saber a dónde nos va a llevar. Entonces, es más sensato el hacer un plan estratégico a nivel comunidad, a nivel ayuntamiento o entidad local de para qué queremos esto, cuáles son los objetivos a largo, a medio y a corto plazo, qué voy a requerir de momento para hacer la vida más fácil a los funcionarios en la visualización, chequeo y comprobación de los requerimientos que he pedido de manera tradicional y no nos compliquemos tanto la vida. No podemos ir a unos máximos cuando no tenemos ni la infraestructura mínima para poderlo llevar a cabo. Esa es mi opinión. Vale, pues lo dejamos aquí porque ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Como os ha dicho Jerónimo, si tenéis más consultas o comentarios podéis escribirle vía mail. Y por otro lado tendréis, en breve recibiréis el vídeo de la sesión junto con la presentación que se ha utilizado, porque algunos estáis comentando que el enlace de Dropbox no funciona. No os Pues preocupéis lo porque revisaré. vais a recibirlo. Lo hemos colgado en nuestro canal de SlideShare, con lo cual no habrá ningún problema. Y hasta aquí todo. Si te quieres despedir, Jerónimo. Sí, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Simplemente lanzar el mensaje que esto lo estamos construyendo entre todos. No es complicado, sí es complejo, pero yo creo que si tenemos las cosas claras de para qué lo queremos y vamos pasito a pasito, conseguiremos. No hay que atragantarnos con la tecnología y simplemente sacar la utilidad y no perder el norte. Es decir, hay cosas que son gratuitas y con muy poquito esfuerzo, sabiendo pedir y sabiendo trastear, se pueden conseguir. Y en la administración pública no tengo ni la más mínima duda. Así Pues que bueno, muchísimas gracias. muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros en próximos webinars, que la semana que viene no, porque es Semana Santa y aunque todos estamos todavía en casa, vamos a descansar. Y para la siguiente ya estamos preparando una nueva tanda de webinars a la que os invitamos a participar. Muchas gracias y hasta otra.